Te damos gracias por esa maravillosa gracia revelada por la justicia de Dios en Cristo, porque entendemos ahora que hubo un Cordero que nos sustituyó sufriendo en lugar de nosotros. Gracias por proveer vida eterna a cada uno de nosotros y por suplir todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Venimos a aprender un poquito más acerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu impartición, precioso Rey, en esta mañana, porque impartes vida a cada oyente y cada creyente a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esa posición de honor que nos has dado en lugares celestiales juntamente contigo, por ser tu cuerpo, por ser tu iglesia, precioso Jesús. Gracias por esa autoridad que nos has delegado, por ese amor tan grande. En este día, en el nombre de Jesús, declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente y cada creyente en esta mañana que nos va a ver a través de esos medios o los que estamos acá reunidos, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias porque renovamos este entendimiento, la mente natural, aunque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero el entendimiento natural lo renovamos en el nombre de Jesús para que nuestra alma sea transformada y podamos expresarte a ti, Jesucristo, en esta tierra en el nombre de Jesús, para hacer una expresión tuya aquí en la tierra en el nombre de Jesús y hacer tus obras y aún mayores, Señor. Y esta humanidad pueda ver que tenemos un Dios poderoso, grande y fuerte en el nombre de Jesús, expresado a través de tu iglesia aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra en el nombre de Jesús y derribamos todo argumento que se levante mental contra el conocimiento tuyo y tu palabra en el nombre de Jesús. Creo que tu palabra, Señor, es vida y medicina para nosotros y es tu espíritu el que nos revela ahora y es el que te glorifica a ti, precioso Rey. Es el que te glorifica a ti, Jesús, el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y es nuestro guía y nuestro maestro en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por la vida, gracias por todo, gracias por esa revelación gloriosa del nuevo pacto, Jesús. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos. Bienvenido todos y cada uno de ustedes. Ok, entonces estamos transmitiendo ya a través de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de esos distintos medios, como son Facebook, también los que nos ven a través de manera diferida, a través de nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Cada persona que nos ve de los distintos estados y ciudades de la República Mexicana, así como los que nos ven de manera directa o diferida de las distintas poblaciones, ciudades, países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, también de cualquier otro continente o país de habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida en esta mañana en el nombre de Jesús. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de vosotros, una palabra que va a traer vida a cada área de su vida, persona o amigo que nos ve a través de estos medios de comunicación. Les recuerdo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Muy bien, pues continuamos con esta gloriosa enseñanza y maravillosa que es ¿cuál es el Evangelio eterno, la gracia o la ley mosaica? Damos la más cordial bienvenida al bendecido hermano Gustavo Sosa, que nos está viendo en este momento, y las personas a lo mejor que están conectados, que no puedo ver si no comentan, se me complica un poquito verlos ahí, pero sean todos bienvenidos. Fiorella Salas también, sea bienvenido a este servicio de adoración y aprendizaje de la palabra del Señor. Les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo que les ama y que estamos para servirles. Muy bien, pues vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a lo que viene siendo el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, por favor. Listo, ya hemos aprendido bastante acerca de este tema. ¿Cuál es el Evangelio eterno, la gracia o la ley? Cuando entendemos cuál es la finalidad de esta serie, porque es una serie, no damos enseñanzas independientes, sino seriadas.
La idea principal y el objetivo principal es que usted pueda ser eficaz en la utilización de la fe de Cristo aquí en la tierra. Y añadirlo, usted entiende que hay un propósito de Dios, que usted pueda añadirse a contribuir al propósito eterno del Padre. Y para ello, si usted entiende eso, va a comprender que Dios le da todas las herramientas para que se cumpla su propósito en la tierra. Pero es necesario entender bajo qué pacto nos encontramos, cuál es el pacto que nos aplica, cuál es el pacto que nosotros va a ser funcional para los que vivimos en el nuevo pacto. Entonces, si todavía vivimos bajo reglamentaciones de una ley, bajo el cumplimiento de mandamientos, bajo el cumplimiento de normas basadas en la ley de Moisés, no le va a funcionar a usted como hijo de Dios, porque la ley fue para un tiempo específico, para un pueblo específico y bajo circunstancias específicas se dio la ley de Moisés, y el objetivo principal es el que vamos a ver el día de hoy. Por eso estamos viendo cuál es el evangelio eterno, porque el evangelio de Cristo viene siendo eterno. Si vamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos a entender que el evangelio significan buenas noticias, ¿ok? ¿Cuáles son las buenas noticias para usted? ¿Será una buena noticia que tenga que eternamente sufrir en un lugar en el corazón de la tierra? ¿Será una buena noticia que toda la vida tenga que estar enfermo? ¿Será una buena noticia que toda la vida tenga que estar pobre? ¿Será una buena noticia que toda la vida tenga algún dolor, un sufrimiento, o que tenga que morir de enfermedad incurable? ¿Será una buena idea, una buena noticia? Claro que no. Por eso el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y sobre todo en el área de la salvación. Apocalipsis capítulo 14, ¿ya lo tiene? ¿Listos? Apocalipsis capítulo 14 se nos habla precisamente del evangelio, el evangelio eterno. Entonces el evangelio son buenas noticias, ¿no? Pero las buenas noticias es que iba a venir un cordero a manifestarse, iba a morir por usted en la cruz del Calvario, y la idea principal era para darle vida, ¿ok? Y no nada más una vida sencilla, sino una vida abundante. Si vamos por favor a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El apóstol Juan en sus revelaciones dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ok? Entonces el evangelio es para toda tribu, lengua, nación, de toda nacionalidad es el evangelio, las buenas noticias. Un cordero eterno, inclusive sacrificado según Dios o en lo que a Dios corresponde desde antes de la fundación del mundo. Él fue sacrificado y la idea principal es poder rescatarlo usted del mundo de tinieblas. Todos sin Cristo estamos en tinieblas. Estábamos. Las personas que andan en la calle circulando, caminando de un lado a otro, creen que tienen vida. Sin Cristo nadie puede tener vida. El problema es que cuando mueren, ahí viene el problema. ¿A dónde van? Mucha gente dice, pues murió fulano, murió sutano. Todos están en el cielo. Es un error muy grande. ¿Okay? Hay otros que dicen, bueno, ¿cómo Dios va a enviar a un sufrimiento eterno a una persona? Bueno, no se trata de que Dios enviando gentes a un lugar de sufrimiento. Se trata de que las personas se van solas porque rechazan el evangelio. No se trata de Dios enviando, ¿ok? Si no estaremos hablando de un Dios injusto, ¿ok? Entonces, la salvación vino a través del evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. En otras palabras, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias para hoy para nosotros? Que si alguien viene enfermo de enfermedad incurable, va a sanar de esa enfermedad. ¿Cuál es la buena noticia para el día de hoy? Que si alguien viene y no entiende que hay vida más allá de la muerte, porque mucha gente cree, me muero y desaparezco. Desaparecen mis pensamientos, desaparece mi alma, desaparece todo lo que yo hice en la tierra, desaparece. Hay muchas personas que le recuerdan en la tierra por sus obras de arte, otros le recuerdan por sus canciones como Pedro Infante. ¿Cuántos recuerdan a Pedro Infante? Permanece en la memoria de los mexicanos. El problema es, ¿permanece en la memoria de Dios? Bueno, ahí dista mucho, ¿ok? No sabemos, no lo sabemos realmente.
Lo único que sabemos es que la persona que muera en Cristo Jesús tiene vida eterna y comienza a experimentar la vida eterna desde la tierra. La vida eterna es que conozcan al Padre. No se trata de irnos al más allá a la vida eterna, aunque tenemos esa trascendencia en la eternidad. ¿Ok? Tenemos esa trascendencia. Muy bien, para ello entonces vamos a analizar lo que es el Evangelio. Vamos a analizar cuál fue el propósito de la ley de Moisés. La ley de Moisés principalmente fue un pacto transitorio o temporal, dado por Dios al pueblo de Israel, no a las naciones, ¿ok? No a los gentiles, no a los mexicanos, no a los latinos, no a los franceses. Fue específicamente dado a un pueblo específico. Entonces, el problema es por qué ahora algún tipo de religión comienza a imponer que usted guarde mandamientos para ser una persona buena e irse con Dios por lo bueno que es. ¿Sabía que hay personas que creen que por portarse bien se van a ir con Dios? Digo, si usted habla de portarse bien, váyase con los budistas. Bueno, no todos los budistas, ¿no? Ya me dijo un budista que no todos los budistas son así. Pero un tipo de budista, de ese tipo de religión, son demasiado buenos, hacen muchas obras de caridad, ayudan a la gente, ayudan a los pobres. Son la bondad andando aquí en la tierra, pues. El amor andando en la tierra. El problema es que están sin Cristo. El problema es que no son nacidos de nuevo. El ser humano necesita a Jesús para renacer en el Espíritu, para experimentar el nuevo nacimiento espiritual, ¿ok? Esto no se trata de que en esta religión somos los buenos, en esta religión son los malos, de esta religión nos vamos a ir con Dios, esta religión está lejos de Dios. No se trata de religiones, se trata de creer en Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Por eso es importante que usted lo entienda esto, ¿ok? Por eso le digo, si alguien va a guardar preceptos de la ley de Moisés para querer portarse bien y quedar bien con Dios y tener eternamente una vida eterna en Dios, está equivocado, ¿ok? Porque la ley no fue el objetivo de la ley. Para ello vamos a ver cuál fue el objetivo de la ley. Por favor, vamos a comenzar a analizar el propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Ok, Dios implementa una ley para poder darle a conocer al hombre que era pecador, ok. Esa es la idea de la ley. Y principalmente comenzó a mostrarle en sombras o tipos y figuras que iba a venir un Mesías, un cordero a morir por la humanidad. Ese era uno de los objetivos y para ello vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 3, ¿qué dice el apóstol Pablo al respecto? Gálatas capítulo 3, versículo 19, por favor. La ley no fue el plan y el proyecto inicial de Dios para la humanidad. Es más, la ley no estaba cuando Adán, la ley no estaba cuando Noé, la ley no estaba cuando Abraham, la ley no estaba cuando Isaac, la ley no estaba cuando estaba Jacob. La ley se dio en Éxodo 20 en el Sinaí y se le dio a Moisés. Okay, estamos hablando 2500 años después de Adán se dio la ley de Moisés. Lo que quiere decir que la ley no fue el plan inicial de Dios, ¿ok? Muy bien, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, una respuesta muy buena que dio el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? Esa pregunta la hizo el apóstol Pablo, obviamente es una pregunta retórica porque tiene su contestación. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Nunca se ha preguntado usted? Bueno, por lo menos a mí me habían dicho que tenía que cumplir mandamientos para portarme bien, ¿okay? No nos portamos bien por cumplir mandamientos. Si la gente se porta bien por cumplir mandamientos, entonces todo el mundo fuera bueno, hasta los que van a la iglesia cada domingo. No hicieran tranzas, no robaran, no mintieran, no engañaran, etcétera. Si la gente por cumplir una ley lo hiciera. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ahorita usted la puede ver, un extracto de la ley de Moisés la puede ver usted en las leyes de los gobiernos de los países. ¿Cuántos saben que la ley penal te dice que si tú robas tienes un castigo? Si tú robas tienes un castigo, ¿okay? La ley penal. Entonces, la ley penal te dice que si, inclusive ya puedes hasta demandar a una persona porque murmura de ti, ¿sí sabían? Por lo que viene siendo falso testimonio.
Puedes demandar a una persona y puede ir a la cárcel. Por matar a otra persona la gente va a ir a la cárcel. Por muchas cosas. Por defraudación, por lo que usted quiera, ¿no? Entonces, la ley penal ya te dice no lo hagas porque si lo haces tienes un castigo. ¿De dónde cree que tomaron esa ley penal? De la ley de Moisés, porque la ley de Moisés te decía que si no hacías ciertas cosas, no matarás, por ejemplo, pero si matas mereces un castigo. O sea, había un castigo. No dirás falso testimonio, porque si dices falso testimonio, la ley misma decía mereces castigo. Las personas que eran sorprendidos en adulterio eran apedreados y muertos. ¿Sí sabía eso? Entonces, la gente se le dice no lo hagas. ¿A cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos no hagas esto y lo hacen? No te vayas a tal fiesta, hijo, y lo hacen. Allá en el pueblo donde vive mi mamá, donde viví gran parte de mi vida, ahí cerca del Rosario, Sinaloa, había un jovencito donde su mamá le dijo en Semana Santa se van a la playa, se llaman las playas del Caimanero, por allá en el Rosario, Sinaloa, cerca a 1 hora de Mazatlán. Entonces le dijo, no te vayas, hijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y resulta que el joven ese día se ahogó. Entonces el no lo hagas y las prohibiciones nunca han impedido que el ser humano deje de hacer las cosas. Lo único que nos hace cambiar es la vida de Cristo que habita en nosotros, cuando renovamos el entendimiento de quién es el que habita en nosotros, quién es el que gobierna o debe de gobernar en nosotros. Entonces, cuando entendemos inclusive nuestra identidad en Cristo Jesús, eso es lo que nos hace cambiar. No nos va a hacer cambiar las prohibiciones y las reglas, porque no han cambiado a nadie, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que ver para qué fue dada la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, en conclusión, la ley de Moisés no es el evangelio, porque no son buenas noticias, porque bajo la ley, si usted infringía un mandamiento que usted infringiera, era apedreado y era muerto. Así es sencillo. Es más, dice por ahí en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, mire, vamos a Deuteronomio. Vea lo drástico de la ley. Deuteronomio capítulo, creo que es el 21, por favor. Deuteronomio 21, 18, por favor, lo podemos poner en pantalla. Me gustaría verlo en una traducción que fuera un poquito más. Yo lo voy a, si tiene oportunidad, Michelle, de leerlo en la Reina Valera, yo lo voy a leer en una Biblia en lenguaje sencillo. Si alguno tuviera un hijo de estas características, fíjese, si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplir todos los mandamientos de la ley, porque es una compilación de leyes incluidos en una ley llamada la ley de Moisés. No puede decir cumple un mandamiento y el otro no. Tiene que ser toda completa, o si infringe uno es como si infringiera todos los mandamientos, ¿ya? Entonces miren lo que dice. ¿Qué haría usted con un hijo con esas características, por favor? Dice, yo lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Si alguno de ustedes tiene un hijo, bueno, vamos a dejar que Michelle lo lea en Reina Valera 1960, por favor. ¿Listos? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. ¿Qué más? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Ahora yo se lo voy a leer en un lenguaje sencillo. Dice, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, ¿cuántos de ustedes han tenido o tienen hijos rebeldes y tercos? Entonces, si usted quiere cumplir mandamientos, tiene que cumplir todos los mandamientos, no nada más 1 y 2. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente, dice la ley: juntos al padre y a la madre llevarán a su hijo hasta la entrada a la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes: nuestro hijo es un hijo muy terco y rebelde, no nos obedece, para colmo es un glotón y borracho.
Dicho esto, todos los que vivan en esta ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde, así que no habrá maldad en Israel. Usted lo haría y llevaría a su hijo rebelde a la salida de la ciudad. Si usted hubiera pertenecido al pueblo de Israel, debería haber hecho eso. Por eso, guardar la ley siempre crea hipócritas. Porque un hipócrita es aquel que guarda lo que le conviene y lo que no le conviene no lo hace. Los que quieren guardar la ley cumpliendo el séptimo día, el Shabbat, que le llaman el Shabbat, quieren guardar el séptimo día, pero cuando tienen hijos rebeldes no se los llevan a los ancianos para que lo apedreen. Es decir, son hipócritas. ¿Entendemos? Por eso la ley crea gente hipócrita que solamente dice: yo cumplo, pero cumplen externamente, porque en el interno están vacíos, no tienen a Cristo en su vida. Y quieren cumplir por aparentar, ¿sabía? Muchos quieren cumplir por aparentar. Es que yo me porto bien. Hay gente que toda la semana se porta como un diablo, pero el domingo va: es que vengo como santito y ya. Me confieso y ya mis pecados están perdonados, y siguen como diablos el lunes. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Me entiende? Bajo la ley siempre va a haber hipócritas, pero en Cristo Jesús vamos renovando la mente, el entendimiento, y conforme vamos renovando el entendimiento, el alma ha sido transformada, entonces vamos expresando a Cristo. Es el que habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros, entonces es Cristo operando y expresándose a través de nosotros. Cuando renovamos el entendimiento, es transformar el alma, y el alma expresa a Cristo, en otras palabras. ¿Entendemos? Entonces nos portamos bien. Pero no se trata de tratar con el hombre de manera externa y decirle: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Dios mío, así nadie va a cambiar. Cambiamos porque hay alguien que habita en nosotros, Cristo. Y vamos renovando el entendimiento y vamos cambiando paulatinamente. Los cambios no pueden ser de un día para otro en Cristo Jesús. Ok, entonces Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la ley? Le pregunta Pablo y dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? O la semilla, Jesucristo, ¿no? Siempre la ley dice hasta. Muchos no entienden. Muchos dicen que tengo que seguir cumpliendo mandamientos para portarme bien, pero ahí dice que fue añadida a causa de que el hombre transgredía. Entonces, transgredía o a causa que el hombre pecaba, pues, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Gálatas 3:20. Y luego dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego pregunta en el versículo 21, muy importante, si lo tiene en pantalla porque yo no lo veo aquí, no lo alcanzo a ver aquí. Gálatas 3:21, ¿ya? Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra pregunta del apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué fue añadida? La primera pregunta, ¿para qué fue añadida? A causa de los pecados de los hombres, ¿ya? A causa de los pecados, porque el hombre pecaba y no sabía que era pecado. Si no hay una ley que nos diga que algo es malo, el ser humano lo va a seguir haciendo por naturaleza. De antemano la naturaleza del ser humano estaba caída. Entró algo que se llama la ley del pecado y de la muerte. Cuando Adán pecó, entró literalmente todos los seres humanos por naturaleza pecaban. Por naturaleza eran pecadores más que nada, ¿no? Entonces, esa naturaleza, entró la ley del pecado y de la muerte, y por naturaleza la gente pecaba. Como un pajarito por naturaleza. ¿Qué hace el pajarito por naturaleza? Pues canta. El gato maulla por naturaleza, el perrito ladra. Entonces el ser humano muerto espiritual por naturaleza peca. ¿Ok? Por naturaleza. ¿Estamos entendiendo esa parte? Por naturaleza. Entonces, mire, hasta ahí queda contestada una pregunta muy importante. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Bueno, a causa de que el hombre no sabía lo que era pecado. El hombre desconocía lo que era pecado. Mire, usted va a encontrar muchas de las cosas que realizaban. Por ejemplo, Abraham, ¿cuántos saben que estaba casado y tenía concubinas? Abraham, por ejemplo, Abraham, ¿no? Jacob también. Entonces, en lo que a la ley respecta,
Eso se llama adulterio de acuerdo a la ley, ¿sí me explico? Entonces la ley reguló eso. Porque Abraham inocentemente pues tenían muchas mujeres porque era una parte de la costumbre del oriente, pues, para que usted me entienda. Ser polígamos, ¿me entiende? Ahorita los únicos polígamos que existen realmente son los mormones allá en el estado de Utah. No todos los mormones, los mormones ortodoxos nada más, algunos que otros. Pero los sud que andan aquí, mormones de los santos de los últimos días, esos no son, o más bien se desligaron de los otros porque se opusieron a lo que se llama la poligamia. Entonces, ¿mande? Los árabes también los árabes. Entonces, regularmente es una costumbre, pues, ser polígamos es una costumbre, y era una costumbre también en esa época, pero ya bajo la ley se reguló eso. O sea, es decir, bajo la ley te dicen, ahora sí es pecado. No sabías que era pecado, pues ahora yo te digo que es pecado. ¿Sí me entiende? ¿Cuál era la idea de esta ley? Decirle al hombre y mostrarle la naturaleza de pecado que tenía. Era uno de los objetivos de la ley, pues. Y la idea principal era que el hombre reconociera que no era imposible que cumpliera un estándar tan alto de 613 mandamientos. Y a la hora dijera, me rindo, no puedo cumplir una ley perfecta, que es la ley de Dios, la ley dada a Moisés, perdón, que es parte de la perfección de Dios, pues, parte de la perfección de Dios. Otros dicen que una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Dios. De cierta manera tienen razón, ¿no? Pero hablando de la ley de Moisés, tenía un estándar alto de perfección que ningún ser humano muerto espiritual podía cumplirla, más que uno solo pudo, y se llamó Jesucristo. Pero resulta que el que la cumplió ahora habita en usted, en su corazón. Por eso en automático usted está cumpliendo una ley sin cumplirla. ¿Sí me explico? No tiene que irse a los 613 mandamientos para ver cuál mandamiento cumple, sino la cumple en automático cuando permite que Cristo se exprese a través de usted. Así de sencillo. Porque el que la cumplió, aquí habita, mire. Por obviedad, usted también la cumplió. ¿Me entiende? Usted también la cumplió en Cristo Jesús. O Cristo Jesús la cumplió por usted, en otras palabras. Entonces no necesita esforzarse a andar, voy a cumplir tal mandamiento, voy a cumplir. Mi hermano, no va a poder. Se va a estresar. Va a llegar el momento que diga, Dios mío, y al rato me va a salir otro mandamiento y otro. Si ni los 10 se pueden cumplir, yo nunca pude cumplir los 10. ¿Alguno de ustedes pudo cumplir los 10? Ni los 10. ¿Cuánto más 613? Porque la ley incluía sacrificio de animalitos, de corderos, y ahorita ya no está vigente. Ni los judíos lo hacen. Entonces, ¿por qué los mexicanos se quieren andar cumpliendo la ley cuando ni siquiera entienden la ley, ni saben que es una compilación de 613 mandamientos? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida. ¿Qué significa añadida? Que no era el plan ni el propósito inicial de Dios. Por eso no es el evangelio, la ley. Fue añadida a causa de que el hombre estaba peque y no sabía que era pecado, pero el mismo pecado estaba destruyendo al hombre. Ese es el problema. Por eso Dios tiene que poner una ley para regular el comportamiento humano y pudiera vivir más tiempo ese remanente del cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Era la idea, preservar y traer al Mesías hasta esta época que vino. Ahora, Gálatas 3:21, es muy importante también ese texto. Pablo se hace otra pregunta retórica. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Bueno, la promesa que se le dio a Abraham, tanto para judíos como para gentiles. ¿Okay? Gálatas 3:21, la ley es contraria. El problema es que si no entendemos el propósito de la ley, literalmente, si no lo entendemos el propósito de la ley, vamos a errar, en otras palabras. Vamos a errar en la manera en que podemos operar la fe aquí en la tierra, cuando no entendemos cuál es el evangelio. Si nosotros seguimos viviendo bajo la ley de Moisés, en otras palabras, usted se hace transgresor de la ley, aunque ya no le aplica. Pero dice Pablo, Gálatas 3:10, dice, cualquiera que quiera
Bueno, Santiago también nos lo dice, Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que quiera cumplir la ley pero transgrede en un solo punto, se hace culpable de todos. Y Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo que cualquiera que quiera guardar los mandamientos de la ley y basarse en los mandamientos está bajo maldición. O sea, es muy fuerte eso. Son expresiones muy fuertes del apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, Gálatas 3:21 nos quedamos, ¿no? Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y luego contesta el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera. Y luego la pregunta sería entonces, si la ley no es contraria a las promesas, entonces tengo que cumplir la ley. Entonces tenemos que analizar en su contexto qué es lo que quiso decir Pablo, ¿ya? Porque de aquí se agarran muchos que se denominan judíos mesiánicos, raíces hebreas, para decir, bueno, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley porque Pablo dijo que no era contraria a las promesas. Pero tenemos que ver qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Mire, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuál fue la promesa que se le dio a quién? A Abraham. Esa fue la promesa. Entonces dice Pablo, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí te lo está diciendo Pablo. O sea, si la ley te pudo haber dado vida, entonces, ¿para qué tenía que venir Cristo a justificarte? Si la ley es la que te daba vida, que no. Entonces la ley, dice Pablo, no puede justificar, no puede darte vida, no puede vivificar la ley, porque tenía un propósito, darte a conocer que eras pecador. Así de sencillo. Y era para el pueblo de Israel. Decirte que eres pecador y que necesitas un salvador, es lo que era el propósito de la ley. No era decirte, ándale, ven a cumplir mandamientos. Si el pueblo de Israel no pudo, un israelita no pudo, si Pablo inclusive no pudo, el apóstol Pablo, póngase a pensar, ¿quiénes somos nosotros para decir, oye, yo sí voy a cumplir? Entonces, la ley es contraria a las promesas, dice Pablo, de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar o dar vida, el único que imparte y nos impartió vida fue Cristo. Porque vino Él a habitar dentro de nosotros, nos vino a vivificar, éramos muertos espirituales y ahora el que se une al Señor sí es un espíritu con Él. Por eso vino la impartición de vida en el espíritu. Nos quitó la naturaleza de pecado y nos impartió, su naturaleza. ¿Entiende? Eso es lo que nos dio vida, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si la justicia fuera verdaderamente por la ley, es decir, ¿qué significa la justicia? La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Que alguien tuvo que ser ajusticiado en un lugar de sufrimiento. Esa es la justicia de Dios. Que alguien sí pagó. Y cuando ese pagó, dice, es como si usted hubiera pagado. A usted le contó ser justo, absuelto de todo castigo, porque a alguien sí fue ajusticiado, castigado, sentenciado, y ese se llamó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, que a alguien sí tuvo que pagar, tuvo que ser sentenciado, tuvo que ser castigado para que usted ser absuelto de toda sentencia y de todo castigo. A Él se le dio, a Cristo se le dio lo que no merecía. Se le cargó nuestro pecado, pero a él se le imputó nuestro pecado, a Él se le cargó, a Él se le sentenció, pero los infractores fuimos nosotros. ¿Quién es el que paga cuando comete una infracción de tránsito? ¿Quién paga? El propietario del vehículo, ¿ok? Entonces, ¿y Cristo qué cree? Por eso hablamos de sustitución. Cristo, a pesar de ser un cordero inocente, sin mancha y sin pecado, Él decidió, imagínense esta escena para entender la justicia de Dios. Por eso dice, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La justicia se ejecutó en Cristo Jesús en este sentido. No sé si es una anécdota, historia, un cuento, no sé, pero en cierto país había una ley que dictó que a los ladrones se tenía que cortarle la mano. Aquel que fuera sorprendido robando se le tenía que cortar la mano, principalmente como una señal de que todo el pueblo viera
y fuera avergonzado de que se le había sorprendido robando y que era un delincuente. ¿Acá también? Bueno, el caso es que por ahí en un lugar sucedió esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que ahora al hijo del rey, el rey que dictó esa ley para encontrar, para todos los ladrones, cortarle la mano, ese mismo rey, resulta que el hijo del rey lo encontraron, lo sorprendieron en el mismo acto que andaba robando algo del palacio. Lo sorprendieron los súbditos del rey. Ahora la pregunta es, lo llevan a juicio, obviamente, lo tienen que llevar a juicio. El detalle es que ya cuando lo iban a enjuiciar, imagínense el amor del padre tan grande, que dice, bueno, pues es que la justicia es la justicia. Se tiene que aplicar por igual a todos. ¿Cuántos saben que la justicia en México es igual? Se aplica a todos por igual. Rara vez inocentes hay en la cárcel, ¿no? Rara vez. No existe eso en México. Tenemos una justicia perfecta. Sí. Entonces, pónganse a pensar. Claro que esta sonrisa no es por eso, no es burlona, no, nada que ver. Entonces, pónganse a pensar. Entonces, la justicia se tiene que aplicar a todo el que se sorprenda, sea el hijo del presidente, sea el hijo de quien sea. ¿Estamos de acuerdo que sí debe ser la justicia? Es la aplicación de una ley o de una constitución. Una constitución está comprendida en un compendio de leyes, principalmente, que habla tanto de obligaciones como de derechos, y asimismo existen otras leyes anexas, como es la ley penal, como es la ley fiscal, que es el que yo conozco como el Código Fiscal de la Federación, como el Código Penal, etcétera, ¿no? Bueno, las leyes siempre son de aplicación estricta. Siempre son de aplicación estricta. No hay moldeabilidad, no hay flexibilidad, no hay holgura. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, entonces el rey tenía que aplicar la ley, pero ahora resulta que el hijo era su hijo el ladrón. Entonces, en esta acción lo que sucedió es que, dice, el padre le dolía que su hijo fuera el dañado. Entonces dice el padre, a mí córtenme esa mano en lugar de mi hijo, y mi hijo absuélvanlo, porque alguien tiene que pagar. Se hizo una injusticia, se violó una ley, se transgredió una ley y alguien tenía que pagar. Y dice el rey, el papá, dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar por mi hijo, córtenme la mano a mí. Y eso mismo fue lo que pasó con Jesucristo. Los culpables éramos nosotros por el pecado de Adán. El hombre, la humanidad éramos los culpables. Pero él dice, no, yo voy en lugar de mi hijo. Yo voy en lugar de él. Yo voy a ser sacrificado en lugar de él. A pesar de que él es el culpable, no me importa, yo voy y pago por él. Eso se llama justicia de Dios en Cristo Jesús. Se ejecutó una justicia, un juicio para ustedes. Pero en ese juicio que hubo en la cruz del Calvario se dijo, Pedro, Ramón, como te llames, quedas absuelto. Ahora yo voy a pagar por ti. Aunque tú eres el culpable, yo me determino culpable en sustitución tuya y yo pago. A ver, ¿qué persona lo haría, por ejemplo? Si alguien está en Estados Unidos, ya existe la pena de muerte, ¿verdad? Existe la pena de muerte en Texas. ¿Qué pasaría si uno de ustedes tuviera un hijo en Texas y está a punto de que le van a dar la pena de muerte, ya le van a dar la inyección letal, o no sé si es la silla eléctrica, no sé? ¿Alguno de ustedes diría, no, mi hijo no es el que va a morir, yo voy a pagar por él, yo voy a ir a que me inyecten esa inyección letal para yo morir en lugar de mi hijo? ¿Nosotros lo haríamos? Yo creo que no lo haríamos. ¿Por qué? Inclusive la autoridad, yo creo que no iba a querer. No, dice la autoridad, no, porque él es el culpable, no eres tú. Sin embargo, la justicia de Dios se decretó de esa manera. Nosotros éramos los culpables, pero Dios dice, para mí la humanidad no es culpable. Por eso envió a mi hijo para castigar a mi hijo en lugar de ellos. Y a mi hijo yo le apliqué la justicia, para ellos absolverlos del castigo y de la sentencia. Entonces yo no entiendo por qué en ese tiempo
personas están condenando a los hijos de Dios diciendo, es que eres pecador, es que tomaste esto, es que el otro día te encontré haciendo esto, el otro día te encontré en el Face, eres pecador, 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 diciendo a los hijos de Dios pecadores, perturbando su mente. Cuando alguien ya pagó y dijo, eres inocente. Aunque no negamos que podemos cometer errores o pecados en el cuerpo, en el alma, pero hay algo que no somos, cuerpo y alma no somos. Somos espíritus con la naturaleza divina, y como espíritus es imposible que pequemos. Lo que puede pecar puede ser la mente o el cuerpo, lo cual no somos. ¿Entendemos? Dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Primera Tesalonicenses 5:23. Pero de los tres hay dos terceras partes que usted no es. La esencia de usted es un espíritu renacido y recreado en Cristo Jesús, pero para poder habitar sobre la tierra Dios le tuvo que poner un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Si no fuéramos fantasmas, Dios mío. Entonces, y para eso le dio un alma, le dio pensamiento, le dio emociones, le dio voluntad, para que también tuviera esa interactuar con la humanidad, pero sobre todo el alma es para expresar a Cristo en la tierra. Cuando el alma se va renovando, va expresando a Cristo. Cuando el alma se va transformando, va expresando a Cristo, ¿ok? Pero el alma, puede usted llegar a pecar en el alma y en el cuerpo, pero no peca usted, peca su alma y su cuerpo. Eso es lo que debemos de entender, ¿ok? Por eso a ustedes yo nunca les voy a decir, hermanos, se portaron mal en toda la semana, ¿qué pensaron? ¿Qué vieron en el Face? ¿Qué pérdida de tiempo estar predicando eso? Y hay predicadores que eso, y luego nunca escuchaste de Cristo, nunca salió de su boca Cristo, siempre dirigiéndose a los hermanos, ¿sabes, hermano? Tirándole piedras, ¿no? Esos predicadores rajatablas y tirapiedras, echándole piedra. ¿Y cuántos son pecadores, hermanos? ¿Qué pensaron? A ver, díganme, ¿qué anduvieron viendo en la tele? A ver, ¿a qué muchacha vieron ahí en la televisión, en la película? ¿A qué muchachos? Imagínate, todo el tiempo, y dale. Dice, usted como hijo de Dios no fue creado en Cristo o recreado en Cristo Jesús para que se le impartiera palabras de muerte basadas en la ley de Moisés. ¿Qué es ese tipo de predicaciones? Usted fue recreado en Cristo Jesús para que se le impartieran palabras de vida, y no se le pueden impartir palabras de vida si todavía se le está hablando lo malo que usted es, cuán mal se ha portado. Ándele, cambie. Es como si los tratan como si fueran bebés. Usted no es un bebé. Y a muchos los tratan como bebé. Imagínense un cristiano de 30 años, ¿no? 30 años sentados en la misma silla, y todavía le dice el pastor, hermano Filigonio, te portaste mal, dime. Tratándolo como un bebé después de 30 años. Dios mío, tienen que crecer esos bebés. No podemos, yo no puedo, imagínense yo checando el Face, a ver, esta hermanita o este hermanito, a ver cómo se está portando, a ver. ¿Qué le importa a ese pastor andar checando los Face de los hermanos? ¿Por qué no predicarle acerca de Jesucristo, acerca de su herencia, acerca de su identidad en Cristo, acerca de quién es ese Cordero maravilloso que murió por usted en la cruz y lo que pagó, lo que conquistó por usted, mi hermano? Entonces, mire, Gálatas 3:21 nos quedamos. Entonces, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera. Entonces no está dando autorización para que usted cumpla la ley, pues. En ninguna manera dice que la ley no es contraria. ¿Pero por qué no es contraria? Tenemos que preguntar. Entonces la ley avala la promesa que le dio Dios a Abraham. Entonces, si la ley no es contraria a la promesa, ¿tengo que cumplirla? Esas son las preguntas que tenemos que contestarle, o vamos a tener una respuesta el día de hoy, ¿ok? No es contraria. La ley no es contraria a la promesa, porque en la promesa estaban contemplados tanto los que estaban bajo la ley como los gentiles que no somos judíos. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Judíos, israelitas. Y los que no estábamos bajo la ley, éramos ¿quiénes? Los gentiles, un gentil es cualquier otra nación menos judío, ¿ok? Por eso la ley no es contraria a la promesa en ese sentido. Y aquí lo vamos a ver, mire. Romanos 4, versículo 13, por favor. Pablo hace esa pregunta. ¿Entonces la ley es contraria a las promesas? No, en ninguna manera.
pero no está diciendo que usted la cumpla. Lo que le está diciendo que no es contraria a la promesa en ese sentido, mire. Romanos 4:13, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ahí está una promesa. Entonces no fue por la ley que se le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino en la justicia de la fe. Es lo que le acabo de explicar, la justicia que viene por Cristo Jesús. Esa justicia que no tuvimos que pagar, sino que esa justicia que recibimos totalmente gratis a través de la fe, ¿ok? Del sacrificio de Jesús. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia de la promesa que sería. Ahora, ¿quién es la descendencia de Abraham? Por eso dice, la descendencia de Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Ahí estamos hablando de la ley, estamos hablando de la promesa, ¿ok? Dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si los judíos son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, en otras palabras, la promesa no es nada más para los de la ley, porque si fuera para los puros judíos, entonces se anula la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí o no? Porque hay hermanos mexicanos que se quieren hacer israelitas. Por eso es necesario entender el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, por la ley de Moisés no fue dada a Abraham o a su descendencia que sería heredero del mundo. ¿Estamos de acuerdo que no fue por la ley, verdad? No. Ahora el 14. Si los de la ley son los herederos, es decir, los judíos, entonces sería vana resulta la fe y se anularía la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Okay? Y luego dice el 15. Pues la ley produce ira. ¿Qué significa produce ira? Siempre la ley va a producir castigo. El que quiera cumplir la ley, si incumple un mandamiento, siempre va a traer consecuencias. Así es la ley. Pero donde no hay ley, tampoco existe la transgresión de una ley. Es decir, si no existe la ley de tránsito donde le dice que usted tiene que ir a 60, si no existe, podrá un tránsito pararlo y decirle, oiga, señor, usted iba arriba de 60. Usted le dice, pero señor oficial, ¿dónde dice que tengo que ir a 60? Como muchos se piensan a pelear con los tránsitos, ¿no? Con los oficiales, ¿no? Entonces, podrá un tránsito decirle, usted está infraccionado porque aquí va a 60, y luego usted ve el señalamiento, voltea y dice, ¿dónde dice que 60? ¿Podrá infraccionarlo? Bueno, sí puede infraccionarlo para cobrarle algo, ¿no? Pero si no hay un señalamiento donde diga que es 60, no puede infraccionarlo, porque no hay un señalamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no hay una ley, no existe una infracción de una ley. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a seguir explicando lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 4:16, por favor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, okay, a fin de que la promesa sea firme. ¿Cuál promesa? La promesa que se le dio a Abraham. La promesa de Abraham es Cristo, pues. La promesa que se le hizo a Abraham es Abraham y su simiente, la cual es Cristo, ¿ok? Pues dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí viene la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley de decir los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quiénes son los de la fe de Abraham? Todos aquellos que están en Cristo Jesús, según Gálatas 3:29. Si usted está en Cristo Jesús, ciertamente el linaje o descendiente de Abraham es Gálatas 3:29. Ya lo pusimos en pantalla. ¿Ya lo está leyendo? Léalo bien, que le quede claro. 3:28, 3:29, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo, ¿qué dice? 3:29 de Gálatas, ¿ya lo está viendo o no? ¿No? ¿No viene? ¿Qué dice Gálatas 3:29, Michelle? Existe el micrófono para que hables. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, si usted está en Cristo, es descendiente de Abraham. Entonces,
¿Qué significa todo esto? Cuando estamos hablando de que la promesa es firme para toda la descendencia, no nada más la de la ley y los judíos, sino también a los de la fe en Cristo Jesús, es decir, los que están en Cristo Jesús son descendientes de Abraham, según Gálatas 3, 28, 29. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 3, 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios iban tanto para los que iban a vivir bajo la ley, judíos, más los que iban a estar sin ley, gentiles. Por eso no es contraria la ley a las promesas, porque confirma que también la descendencia de Abraham iban a ser para los que iban a vivir bajo la ley. ¿Entendemos esa parte? Porque tanto judíos como gentiles que están en Cristo Jesús son un solo pueblo, son un solo cuerpo. Estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? No, porque también los de la ley eran también, se les iba a aplicar la promesa que si estaban en Cristo Jesús iban a ser descendientes o son descendientes de Abraham. En otras palabras, los descendientes de Abraham no nada más son los judíos se jactaban de eso, ¿sabía? Somos descendientes de Abraham, le decían a Cristo Jesús. En Juan capítulo 8, procuraban matar al Señor Jesús y decían, somos descendientes de Abraham. Y les dijo el Señor Jesús, si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Así de sencillo. Es decir, no iban a hacer obras malas. Entonces, ¿entendemos esa parte? La ley es contraria a las promesas, no significa que usted tiene que cumplir la ley. No se refería a eso. Si la ley no es contraria a las promesas, en ninguna manera, dice Pablo, no significa que usted tiene que vivir bajo ese precepto de andar cumpliendo mandamientos. No. Significa que tanto los que vivieron bajo la ley, tanto gentiles como los que vivieron bajo la ley, también eran parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra. ¿Ya? Muy bien, pues ya estamos cerca de terminar. Romanos 3, 19. Romanos capítulo 3, versículo 19, por favor. Estamos analizando el propósito de la ley. ¿Por qué Dios le dio la ley a un pueblo llamado Israel? Uno fue para darle a conocer lo que era pecado, la definición de pecado. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las reglamentaciones, tanto leyes, desde leyes dietéticas, Levítico 11, leyes morales, leyes civiles, leyes sanitarias que son igual, todos ese tipo de leyes ritualísticas, todo lo que se estipuló en la ley de Moisés, dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La pregunta es, ¿usted está bajo la ley? La respuesta es no. No, por muchos textos bíblicos dice que la ley fue abolida. Aquí Pablo nos está diciendo que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, los judíos nada más. Para ellos, lo que la ley decía era aplicable para ellos. No es aplicable para usted que es mexicano, en ninguna manera. Por eso estamos viendo el propósito de la ley. Si le aplica o no le aplica, bueno, dice el 3:20, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ni judío ni gentil, será justificado o declarado justo, declarado inocente. Ningún ser humano será declarado sin pecado, sin condena, sin sentencia. Ningún ser humano. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? Es como se da a conocer el pecado al hombre. Los israelitas habían pecados que no habían cometido, pero cuando entraron a la tierra de Canaán, Dios le dijo, mira, por favor no te metas con los animalitos. ¿Sí sabía que Dios le dijo? No te metas con los animalitos.
y estaban cometiendo ciertas aberraciones los cananeos, y dice, los voy a introducir a esta tierra, pero esa tierra que los voy a introducir, ellos cometen este tipo de pecados para que ustedes no los cometan. O sea, había cosas, inclusive pecados que ni Israel cometía y ni los conocía, y allá lo cometían. Entonces, ¿cuál era la idea de la ley? Dice, por medio de la ley, dice Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. Es decir, al hombre se le dio un conocimiento de algo que se llamaba pecado. Porque el hombre podía pecar, Abraham podía tener muchas esposas, pero Abraham no sabía que era adulterio. ¿Sí sabía? No sabía. Aparte, él vivió en un tiempo, pues obviamente, donde no había una ley que pudiera transgredir. Por obviedad, podía tener las mujeres que quisiera, pero no era una transgresión para Dios, en lo que a Dios respecta, porque no había una ley que lo juzgara como pecador. Entendemos esa parte. La traducción Palabra de Dios para Todos dice Romanos 3:20, porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Es lo único que mostraba la ley, el pecado del ser humano, básicamente. Biblia en lenguaje sencillo, Romanos 3:20. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. Fíjese, si usted quiere cumplir la ley para hacerse que es inocente y que no peca y que se porta bien y que usted es muy bueno y que no es pecador, si lo hace para cumplir la ley, dice el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. Definitivamente. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Para eso servía la ley. Para un pueblo judío que dijera, ¿sabes qué? Definitivamente no puedo cumplir 613 mandamientos. Necesito a alguien que me venga a rescatar de este pecado que no puedo. Era lo mismo que Pablo estaba sufriendo en Romanos 7. Cuando habló del cuerpo de muerte, pero obviamente Pablo, vamos a hablar también de ello, para que usted entienda que dice, lo que hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo. Cuando Pablo habla de todo ese tipo en Romanos 7, realmente todavía era no entendía muchas cosas acerca de la justicia de Dios. Eso es una de las cosas importantes, y todavía estaba en el crecimiento de la transformación del alma cuando lo dijo Pablo. Yo coincido con eso, que todavía batallaba con muchas cuestiones de la carne Pablo, sobre todo el pensamiento, en el pensamiento. ¿Ok? Entonces, Romanos 5:12, y ya concluyo con esto. 5:12, 5:13, y vamos a terminar hasta el 5:20, ¿no? Desde el 5:12 al 5:20 y concluimos. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuántos saben que entró por Adán? Y por el pecado de Adán entró algo que se llama la muerte. A todos los seres humanos, pecaban, no pecaban, cometían actos de pecado, no cometían, todos eran muertos espirituales. ¿Ok? Entonces, dice, por ese pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es decir, es como si todos hubieran pecado por el pecado de Adán, pues. Pecaron o no pecaron, entró la muerte espiritual a todos los seres humanos, ¿sí? Romanos 5:13, pues antes de la ley no había pecado en el mundo. Antes de la ley no existía el pecado. ¿Por qué no existía el pecado? Dice, no existe el pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es importantísimo ese texto bíblico. Donde no hay ley a nadie se le puede culpar de transgresor, pues. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué significa todo esto? O sea, antes de la ley, ¿cuántos saben que Abraham pecaba, por ejemplo? Jacob pecaba, Isaac pecaba. Todos ellos pecaban. Antes de la ley había pecado. ¿Estamos de acuerdo que se había pecado? ¿Por qué? Porque el hombre murió espiritualmente desde el Génesis, por el pecado de Adán. Se separó de Dios, murió espiritualmente, y todos tenían naturaleza de pecado. Había pecado antes de la ley, pero a nadie se le podía culpar de pecador. ¿Por qué a nadie se le podía culpar de pecador? Porque no había una ley que estuviera infringiendo. Es lo mismo que le expliqué ahorita. Si no hay una ley que diga que usted tiene que ir a 60, no puede llegar un oficial de tránsito a decirle que usted tiene una infracción porque va más de 60. No,
porque no hay una ley que diga que tiene que ir a 60. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hasta antes de la ley no había ningún problema, la gente pecaba. Y por obviedad, Dios no podía decir: a ver, Abraham, ¿por qué tienes otra concubina, Abraham? ¿Por qué tuviste a Ismael? No podía decirle a Dios: eres pecador, Abraham. No podía decirle a Dios, porque el ser humano, si bien es cierto, pecaba, pero no había una infracción por lo cual pudiera considerarse como culpable. Pues no había algo para que se le sentenciara. Si no hay ley, ¿cómo lo van a sentenciar a usted? ¿Cómo van a sentenciar a alguien si no hay una ley? No hay. Entonces, si no hay ley, a nadie se le puede sentenciar o culpar de que es pecador, en otras palabras. Pero sí había pecado. Entonces, lo que quiere decir que todos los acontecimientos, hechos, sucesos que sucedieron antes de la ley de Moisés, no podía haber sido Dios quien los castigó. Porque dice: no, es que Dios es el culpable y Dios castigó a los del diluvio con un juicio. Espérame, pero si no había ley, no había una infracción de ley, ¿por qué Dios tenía que castigarlos? Entonces hubo alguien más que sí operó ahí y no fue Dios. Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba la ley del espíritu de vida, con la cual sí podía actuar Satanás. Perdón, la ley del pecado y de la muerte, no la ley del espíritu de vida, perdón. La ley del pecado y la muerte ya estaba desde que Adán pecó. Entró algo que se llamaba la ley del pecado y la muerte, algo que por naturaleza producía muerte. ¿Sabía que una ley por naturaleza produce? ¿Sí sabía o no? La ley de la gravedad: tírese del segundo piso aquí y por naturaleza tiene que caer, quiera o no. Por más esfuerzo que haga de querer volar como un pájaro, no lo va a hacer. Va a caer, porque es la ley de la gravedad. Se aplica, quiera usted o no. Se tira de un avión, tiene que caer aplastado ahí, excepto que trae un paracaídas. Se tira de un avión, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer a fuerza, porque es la ley de la gravedad, se tiene que cumplir. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiera usted o no quiera, sea cristiano o no sea cristiano, se tira de un avión y tiene que caer. No se puede mantener, o sea, no se puede ir hacia arriba, pues, porque es la ley de la gravedad. Lo mismo, la ley del pecado y de la muerte se tenía que cumplir, quisiera el ser humano o no quisiera. Por eso mucha gente murió en esa época, porque se aplicaba la ley del pecado y de la muerte. Es decir, a fin de cuentas era Satanás aplicando la ley del pecado y de la muerte, porque Satanás era el que tenía el imperio de la muerte. Vea, y ya concluimos con esto, con Hebreos 2:14, por favor. Hebreos 2:14, dije Romanos, ¿verdad? Hebreos 2:14. A veces digo algunos textos bíblicos ya cuando escucho la enseñanza ya en diferido en casa, cuando la oigo, digo: ¿por qué dije Romanos si yo quería decir Hebreos? Y nadie aquí me corrigió. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Cristo participó también de carne y sangre, para destruir, inhabilitar al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, lo que quiere decir que la ley del pecado de la muerte permitía que el que tenía el imperio de la muerte actuara en ese momento, y no era Dios destruyendo. Porque mucha gente: es que Dios destruyó a los del diluvio, es que Dios destruyó a los de Sodoma porque trajo juicio. No es cierto, no podía haber traído juicio porque no había una ley que pudieran infringir. Así de sencillo. Muy bien, entonces póngase de pie y vamos a repartir los elementos de la cena del Señor para tomar la cena del Señor, que trae gran bendición. Gracias, Jesús. Antes de la ley había pecado, pero en el mundo, pero donde no hay ley no se puede inculpar a alguien de pecado. Impresionantes textos bíblicos que estamos aprendiendo cada día más acerca del entendimiento. Ahora yo le preguntaría: ¿en el nuevo pacto existe una ley que lo pueda condenar? Ya no existe una ley que lo pueda condenar, que es la ley de Moisés. Solamente existe aquella que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, donde continuamente le está recordando esa ley, que usted es justo, porque el que fue justo se hizo injusto para usted que era injusto hacerlo justo. La ley del espíritu de vida nos recuerda
que el Espíritu de Cristo y nosotros somos uno, que la vida de Cristo se nos fue implantada en el interior. Eso nos recuerda a la ley del Espíritu de vida. No es una ley que nos condena, no es una ley que dices, la regaste, Filigonio, mereces castigo. No, esa era la ley de Moisés. No es la ley del Espíritu de vida. Es aquella que produce la vida de Cristo en nosotros, y que podemos nosotros expresar esa vida en todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida. En nuestro cuerpo, la ley del Espíritu de vida produce vida en nuestro cuerpo para sanar de enfermedades. En nuestra vida cotidiana, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones con la sociedad, con nuestra familia, produce vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es aquella que nos impulsa, que es realmente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, operando a través de nosotros y expresándose a través de su iglesia. La ley del Espíritu de vida nos dice: eres justo. No importa que en la semana la hayas regado, no importa si pecaste, solamente dile al Señor: la regué, pero creo que tú pagaste también por ese pecado, tanto pasado, presente y futuro. La regué, Señor, sí es cierto, pero hay algo que no la regó de mí. Mi esencia principal, que soy uno con Cristo, soy un espíritu renacido y recreado en Cristo Jesús. Eso no la regó. Por eso cada vez que nos llenamos de esa ley del Espíritu de vida, en el entendimiento que es la vida de Cristo impartida en nosotros, podemos participar nosotros de esa vida en ese tiempo. Así es que si ya no hay ley, no hay una ley que lo condene, porque alguien se condenó en la cruz del Calvario en lugar de usted. Aun cuando usted cometa errores, pecados en el alma y en el cuerpo, aún así ya Dios no lo puede sentenciar, culpar y castigar por ese error o ese pecado, porque no fue un pecado del cual Dios lo toma en consideración, porque Él lo ve justo y perfecto en Cristo. ¿Entendemos? Por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Libérese de cualquier culpa, porque Cristo Jesús fue inculpado por usted, para usted ser absuelto. Y cuando recibimos la justicia que se hizo en Cristo Jesús, estamos recibiendo literalmente el ser declarados inocentes. Cuando recibimos su justicia, usted tiene que recibir su justicia, porque si usted quiere operar su propia justicia humana, entonces sí puede recibir castigo, porque siempre la podemos estar regando. Pero en Cristo Jesús, cuando recibimos su justicia, Él se hizo injusto, Él fue castigado y sentenciado, y la recibimos por la fe, la justicia de Dios. Entonces entendemos que somos absueltos de todo castigo, somos inocentes de toda sentencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice tu palabra, Señor, en el versículo 23. Pablo, hablando de la cena del Señor, que es un acto de fe glorioso y maravilloso, dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora usted tiene que entender que es digno por la sangre de Jesús de poder celebrar la cena del Señor. Usted es digno. No se siente indigno por algún error que cometió en la semana o en el mes. Usted es totalmente digno de participar de la comunión. Y habiendo dado gracias, dice Pablo, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y haga memoria del Cordero. Realmente trae sanidad a sus cuerpos, trae manifestación de su justicia también
Gracias, Señor, porque soy sano por tus heridas, porque tú fuiste. Ve a Jesús en la cruz totalmente traspasado por esos clavos, golpeado, molido, desfigurado, soportando ese dolor de su cuerpo traspasado por esos clavos. Era un dolor. Varias horas tuvo que pasar ahí el Señor, sufriendo. Y ahora puedes decir: Señor Jesús, creo que por tus heridas yo ya he sido sanado. Recibo la sanidad de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo, cada órgano de mi cuerpo, cada sistema de mi cuerpo, cada músculo y cada hueso. Recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Declaro y recibo órganos nuevos, totalmente sanos, restaurados, en el nombre de Jesús. Cada sistema cobra vida y trabaja correctamente conforme fue diseñado por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús creo que soy saciado de larga vida. Asimismo, dice Pablo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y nuevamente dice: en memoria de mí. Cierra sus ojos nuevamente y ve a Cristo en esa cruz derramando esa sangre preciosa hasta la última gota de sangre. Hasta la última gota de sangre fue derramada, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Y dice él: este es el nuevo pacto. Esa sangre representa el nuevo pacto. Esa sangre nunca va a representar una ley de mandamientos. Esa sangre va a representar el pacto eterno en Cristo Jesús, que un día Dios dijo: voy a enviar a mi Hijo Cristo como un cordero a sufrir en esa cruz, a sufrir el dolor que nosotros no podíamos, y derramar esa sangre para establecer y manifestar ese pacto eterno. Esas buenas noticias de que ahora somos justos, de que ahora la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús cuando Él fue sentenciado a muerte. Y los israelitas de esa época le decían a Pilato: crucifícale, crucifícale. Siendo inocente como cordero, había voces que lo declaraban culpable. Crucifícale, crucifícale. Siendo inocente, Él fue enjuiciado, sentenciado y castigado en sustitución tuya y mía. Por eso ahora tú recibes esa justicia y entiendes que estás en un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa. Ahora usted puede decirle: Señor, gracias, porque tú fuiste enjuiciado, sentenciado y castigado en esa cruz por mí. Pagaste el infierno por mí. Pagaste toda maldad por mí. Toda maldición a ti te cayó. Por eso creo que viniste a manifestar ese pacto eterno en la cruz. Y ahora mi identidad es que soy justo, que ya no tengo que pagar un castigo porque tú lo pagaste por mí.
Ahora soy perfecto porque soy un espíritu unido al Espíritu de Cristo. Ya no soy pecador porque tú me quitaste esa naturaleza que me hacía merecedor de castigo. Ahora he sido absuelto. Por eso creo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Hoy recibimos tu justicia. Creemos que somos libres de toda opresión, de toda condenación, de todo lo que venga a condenarnos. No nos puede reprender ni condenar nuestra conciencia, porque ahora nuestra conciencia es una conciencia de justicia, porque mayor eres tú, Señor. Mayor eres tú. Gracias por hacernos justos, perfectos. Gracias. Por eso ninguna condenación hay para nosotros que estamos en Cristo. Y como somos justos, también merecemos, en el nombre de Jesús, no por nuestras obras, sino por tu justicia y por tu obra en la cruz, todas las añadiduras de la herencia en Cristo Jesús, porque somos coherederos contigo, Señor. Gracias porque nos has resucitado y nos has sentado en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues cada persona que nos ve a través de estos medios, oramos en el nombre de Jesús por José Morales y su familia, por fortaleza, la fortaleza del Espíritu Santo, para que le dé fuerza a pesar de la muerte de su familiar. Dios les da consuelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo les da esa fortaleza para seguir adelante en la tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues estamos agradecidos con el Señor, agradecidos por la vida impartida por Él, y nos despedimos de cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, los que estuvieron conectados. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, personas que están acá o que estuvieron conectados: José Morales, Rosalba, Gustavo Sosa y cualquier otro hermano en Cristo, pastor, maestro. Creo que estuvo por ahí el pastor Guido. También les saludamos desde Jalisco, México, a cada uno de ustedes. Les recuerdo que como una familia en Cristo, acá estamos en Jalisco para servirles a cada uno de ustedes, y creemos por cosas maravillosas y buenas que vienen en Cristo Jesús. Como siempre, vienen cosas buenas en Cristo Jesús. Cerraremos este año como un año glorioso y continuaremos el siguiente año con la misma expresión de Cristo y la predicación de Cristo en los proyectos que tenemos. Cada persona que no tenga a Cristo en su corazón y en su vida puede recibirlo ahora mismo y creer que Él es su Señor y su Salvador, y experimentará el nuevo nacimiento espiritual. Si quieren orar conmigo, lo pueden hacer. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, que lo enviaste para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Creo que en Él puedo tener vida eterna, y ahora Él ha venido a habitar y a morar juntamente conmigo. Gracias, Cristo Jesús maravilloso, porque ahora ya no estoy solo, tú estás habitando en mi corazón y en mi vida. Gracias por la salvación eterna. Gracias por hacerme parte de tu cuerpo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Sea sano, sea libre. Les recuerdo que estamos conectados todos los viernes 8 de la noche, transmisiones en vivo, y los domingos a las 12 del mediodía. Bendecimos a cada uno de ustedes, y les recuerdo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre les son multiplicadas en el conocimiento de Él, así como que ya son bendecidos en Cristo Jesús.